Gracias por tu palabra, David. Muchas gracias a los compañeros que me precedieron en la palabra. Tengo que comenzar mandando un saludo a otro gran amigo nuestro, que es justo hoy cumpleaños, David, que es el compañero Joaquín Ríos, que si no nos va a matar a ambos, compañeros de Chaco, donde militan codo a codo, y es esto que decía David, donde forjamos gran amistad entre las dos organizaciones, y bueno, Joaquín ahí, junto con la esposa, es el nexo entre la Brigadier y el CEJUS en Chaco, y bueno, es un compañero muy destacado de nuestra organización, y bueno, queríamos saludarlo en el día de su cumpleaños, y también mostrar esta unidad de concepción y de acción que hemos mostrado en estos 2 años entre las dos organizaciones, que se refleja en las coincidencias, en muchas de las cosas que han marcado los compañeros antes de que comience a hablar. Miren, tenemos una historia muy compleja de uniones y desuniones entre el nacionalismo y el peronismo. Si bien podemos, perdón, si bien podemos indicar que el nacionalismo en la Argentina se empieza a, a escribir a través de aquel periódico que se llamaba La Nueva Provincia, allá por la década del 20, y con los primeros historiadores revisionistas, muchos provenientes del conservadurismo, muchos provenientes de sectores de la izquierda, como Manuel Gálvez, o el mismo Ernesto Palacio, o el mismo Vicente Sierra, y como decía, muchos provenientes del conservadurismo, como Federico, como Carlos Ibarguren, luego su hijo Federico Ibarguren, Marcelo Sánchez Orondo, y los hermanos Irasusta, todos aquellos que fueron conformando lo que fue el primer nacionalismo, muy atado a las tradiciones, un nacionalismo que sí tenía sus raíces en varias ideas europeas, que hundían en el carlismo español, es decir, el tradicionalismo más férreo, donde podemos inscribir incluso gran parte de la obra de nuestro querido compañero Marcelo Bullo, sobre todo este último libro que ha publicado, Madre Patria, donde él hace una síntesis de todas estas corrientes. Y también, bueno, las influencias europeas, de Jean Maurras, aquel francés que tuvo muchísima influencia en el nacionalismo francés y que llegó a estas costas a través de Julio Irasusta, del mismo Jacques Maritain, que nombraba acá un compañero, que estuvo dando conferencias en Argentina en los cursos de cultura católica, que eran los lugares donde se juntaban los principales nacionalistas, y que bueno, que en un primer momento apoyaron el golpe de Estado de 1930 contra Uriburu. Muchos quedaron fuera del poder, fueron confluyendo y enfrentando a la década infame, dándose cuenta quiénes eran los que gobernaban. De allí sale la década infame, que es el nombre que puso el periodista José Luis Torres, que era nacionalista y que después terminó en el peronismo, y ahí empezamos a confluir, ¿no? Empezamos a ver cómo unos y otros están en un lado y terminan en el otro casi naturalmente, como el mismo Ramón Dol, que decía que era un periodista también proveniente de sectores de izquierda y que terminó en el peronismo, y fue un gran publicista del nacionalismo, hasta, haciendo un excursus rápido, hasta la década del 40, donde ya
tenemos la conformación del GOU. Y este es un mes muy especial, mes de junio, donde recordamos muchas cosas, y sobre todo el 4 de junio, aquella revolución, que es la primera y única revolución nacionalista verdadera, plena, y revolución en todo el sentido de la palabra, porque cambió de, de plano a la sociedad argentina, y es donde emerge la gran figura de Perón como miembro del GOU, y después haciendo esa gran obra de gobierno, mostrando que ya era un hombre de Estado, y llegando al 46 para, para ser elegido presidente. Pero, ¿qué fuerzas confluyeron atrás de Perón? Y bueno, todas las fuerzas que representaba el nacionalismo del cual venimos hablando de la década del 20 en adelante, que tenía como figura central a don Juan Manuel de Rosas, y es por eso que se llama, acá hago un paréntesis, revisionismo. El revisionismo histórico era revisar la historia de quién, y la historia liberal, la historia de Mitre, la historia de López, la historia de escrita a designio, y que construyó una historia de la Argentina con una línea muy clara que una y otra vez vuelve y con la cual siempre vamos a estar en pugna, que es la línea Mayo-Caseros. Por eso, un gran maestro mío, el padre Alfredo Sáenz, jesuita, de los más notables que dio la Argentina, siempre decía que hay dos Argentinas, una de la tradición hispánica, de tradición católica, que no significa, como bien dice el compañero, que todos seamos católicos, sino de tradición, de cultura, de las cosas que hemos recibido, y otra Argentina de tradición liberal, demoliberal, burguesa, y ahí escribimos ciertos sectores de Mayo, sin duda toda la línea de Caseros, la generación del 80, y terminando después del 55 en adelante en el peor de los gorilismos, con los sucesivos golpes de Estado, con matices, pero con un gorilismo que sigue vivo y muy latente, y lo sufrimos a diario en la sociedad argentina. Todas estas fuerzas confluyeron, decíamos entonces, en apoyar a Perón, y ahí descubrimos cómo iban todos juntos de la mano, y tenemos aquella lista famosa de la Alianza Libertadora Nacionalista, que fue el grupo más importante en cuanto a número y presencia política que dio el nacionalismo argentino como nacionalismo únicamente. Y ahí recomiendo una gran obra de un historiador amigo, que es el futuro doctor Hernán Capizano, sobre la Alianza Libertadora Nacionalista, que les recomiendo a todos que la puedan leer, pues es una gran obra muy documentada, muy detallada, y donde vemos en germen muchas de las cosas que hizo Perón. Ejemplos: la Alianza Libertadora Nacionalista salió a discutirle el 1 de mayo a los sectores comunistas y socialistas. Salió a discutirle los sindicatos a los sectores socialistas y comunistas. Le peleó de igual a igual la Federación Agraria. Nunca hay que olvidar la gran prédica de otro gran nacionalista, fue Enrique Osés, que también terminó cercano al peronismo. Y tampoco olvidar que después la Alianza Libertadora Nacionalista pasó en pleno al peronismo. Pero, volviendo a lo que decía, en germen ahí tenemos muchas de las cosas que después adoptó el peronismo. Había ahí una visión latente, y que Perón supo leer en el pueblo, y supo sintetizar y llevar a la práctica. Porque si hay algo que nos pueden criticar a los que venimos de extracción nacionalista, en mi caso yo vengo del nacionalismo católico, es
pongamos sin querer, o esto es una autocrítica, primero el espíritu sectario, en el que hemos caído muchas veces, el que nos ha costado perder muchísima gente e incluso ponernos de la vereda equivocada algunas veces. Y luego ser muy apegados a nuestras ideas y muy intelectualistas. Cuando digo muy intelectualista no estoy haciendo una crítica del intelectualismo, sino poner las ideas por sobre todo y no bajar esas ideas a la práctica y que se hagan realidad. Y es ahí donde Perón triunfa. Porque Perón y el peronismo son el nacionalismo. Como me dice mi amigo Jorge Castelo, no hay mejor manera de ser nacionalista que ser peronista. Y es así, el nacionalismo argentino es el peronismo. No podemos negar esta realidad. Y tenemos que ponernos contentos porque todas las banderas que levantaba el nacionalismo fueron llevadas a la práctica por el peronismo. Todas y cada una de aquellas banderas. El nacionalismo, que siempre estuvo tan cercano a la Iglesia Católica y a la doctrina social de la Iglesia, vio concretada esta doctrina social de la Iglesia en el primer gobierno de Perón, hasta, bueno, esa pelea infame a la cual nos llevaron, y la vio plasmada en una constitución. La Revolución del 43 tiene su punto cumbre en la Constitución de 1949, cuando un montón de cosas que ni siquiera se pensaban y se soñaban fueron puestas en la Carta Magna. Esa es la obra revolucionaria del peronismo, llevar esa Constitución adelante. Y si vemos la mano de quienes estuvieron en la redacción de esa Constitución, encontramos a un hombre que viene del nacionalismo católico, como Arturo Sampay, a hombres que vienen de Forja, como Scalabrini Ortiz, también el nacionalismo de extracción radical, aquellos que han perdido aquellos que han perdido el radicalismo, que es esa potente línea nacional, que creo que, bueno, terminó con Forja, y Forja entró de lleno al peronismo, como entraron un montón de nacionalistas, de lo que ya nombré, José Luis Torres, Ernesto Palacios, que fue diputado, Juan Pablo Oliver, más adelante, en la época de Frejuli, Marcelo Sánchez Orondo, y un larguísimo etcétera. Y muchísimos otros que estuvieron cerca y que tuvieron simpatías, como el padre Castellani, o que fueron también diputados, como el padre Virgilio Filippo, entre ellos. Y bueno, podríamos seguir con esta lista. Lo que quiero decir es que no tenemos que caer en esa dicotomía en la cual a veces tropezamos, que es nacionalismo y peronismo tienen que trabajar juntos, y la única herramienta que tenemos es el movimiento nacional justicialista. Allí todos tenemos que confluir como gran herramienta. El movimiento es la gran herramienta y no el partido. Después el partido puede ser el partido justicialista, el partido que uno quiera. Y no discutir cosas efímeras o estar, como se dice, en la chiquita, sino ir por el gran proyecto nacional que quedó trunco, y quedó trunco en aquel 55 en el cual nos vimos enfrentados y peleamos nacionalistas contra nacionalistas. O sea, estaba el peronismo en el gobierno y del otro lado había comandos civiles que eran nacionalistas católicos, guiados por las pasiones, el fervor de esa época. No lo juzgamos, yo he conocido a algunos, muy buenas personas, pero bueno, eso no puede pasar nunca más. Y esa es nuestra tarea, creo. Nuestra gran tarea como cristianos es trabajar fuertemente en reconstruir el movimiento nacional. Para reconstruir este movimiento nacional, compañeros, tenemos que tener algo claro, y es la fuerza de nuestro testimonio.
de nuestro testimonio como peronistas, como nacionalistas y como cristianos. Ese testimonio es un testimonio tanto individual como un testimonio comunitario, en el cual individualmente tenemos que buscar las mejores formas, las mejores palabras y los mejores ejemplos, tratando de vivir apegados a la moral evangélica, a la moral que nos marca nuestro Señor Jesucristo en la Sagrada Escritura, que no es una moral férrea, no es una moral de solamente prescripciones ni de decir no, sino que es una moral positiva que, que busca nuestra felicidad. Y sin moral no se puede hacer política. Es eso lo que no entienden muchos compañeros y muchas personas que se acercan a la política, donde piensan que, bueno, mientras hago política tengo esta moral, cuando vivo en casa tengo esta otra, cuando voy a la iglesia tengo aquella otra, y vivo de acuerdo a las circunstancias, y bueno, eso no es así. Nosotros somos cuerpo y alma, somos una unidad sustancial de cuerpo y alma, como bien explicó Santo Tomás de Aquino, y somos una unidad, no podemos ser dos, tres, cuatro, cinco. Y lo mismo que hacemos en nuestros templos, en nuestra casa, lo tenemos que llevar a la arena política en busca del bien común. No podemos escindir la moral de la política. Esa es una de las normas y de las reglas más férreas que debemos tener, porque donde claudicamos en eso, estamos fritos. Ya no somos algo nuevo, algo que quiere renovar, reformar, reconstituir, restaurar, es la gran palabra que siempre me cita mi amigo Ignacio Geria de Mar del Plata, restaurar espiritualmente, moralmente y materialmente a esta nuestra amada patria. Es por eso que el primer punto en el que tenemos que estar de acuerdo es que el movimiento nacional tiene que tener una moral férrea. No estoy hablando de que hay que andar controlando a cada uno, cómo vive, sino que tienen que ser los principios y los valores que nos dan el marco para nuestra actuación política. Después todos somos pecadores, todos cometemos errores y todos podemos pedir perdón y seguir adelante porque tenemos un Dios Padre bondadoso que siempre que de corazón se lo pidamos nos va a perdonar. Esa búsqueda del bien común significa un profundo amor a la patria. Y amar a la patria ya es ser nacionalista. Cuando uno ve la bandera argentina, cuando uno ve las gestas patrias, cuando uno ve desde cualquier imagen de la guerra de Malvinas que le produce una emoción enorme, es ese profundo amor a la patria y amor a nuestra nación que nos lleva a combatir y dar todo por ella. Incluso hoy que son 35 años del gol aquel inolvidable que hizo Maradona a los ingleses, ¿quién no vibra? ¿Quién no tiene algo de patriotismo con eso? No es el patriotismo el fútbol, sino que digo, es esos símbolos que nos llevan a amar profundamente a nuestro país y a nuestra patria. Y es la causa por la cual nosotros hacemos política y por la cual peronismo y todas las vertientes del campo nacional, desde la izquierda nacional hasta el nacionalismo católico, deben ir juntas en este nuevo movimiento nacional que tenemos que fundar, o si quieren restaurar, para poder recuperar la Argentina que nos han robado y nos van sacando poco a poco. Como bien dijeron los compañeros, sin una doctrina no se puede hacer, y Perón la dejó. Y además Perón, que fue un personaje arquetípico en un montón de cosas, hizo su último gran viaje y gran tarea, y por eso decía que en junio recordamos muchas cosas, aquel 20 de junio de 1973,
cuando volvió a la Argentina para unirla, para unir, para congregar al movimiento nacional y para ponerse la patria al hombro y gobernarla nuevamente. No pudo, no pudo, pudo ganar las elecciones, pero no pudo seguir el proyecto. Tal vez no pudo, no, no puso todo porque le faltaron fuerzas. No pudo porque abajo nos peleábamos. Abajo éramos de un lado, del otro, y un poco es lo que nos pasa hoy. Y es por eso que hay que hacer el llamado grande, muy grande a la unidad del campo nacional y dejarse de coquetear con el progresismo, con todas estas ideologías foráneas, porque si bien yo entiendo que hay nacionalismos que están muy anclados en ideas europeas y el verdadero nacionalismo en la Argentina es el peronismo, todo el progresismo, el liberalismo, la socialdemocracia, todas estas ideas ya ni siquiera tienen un anclaje en algo nacional. Nada, absolutamente nada. Son ideas foráneas, son ideas desintegradoras, son ideas que atacan a la familia, que atacan a nuestra patria, que atacan a nuestros símbolos patrios. Y es por eso que nosotros debemos pararnos muy firmemente contra ellas. No se puede hablar de que allí hay algo de nacionalismo, porque la verdad que todo lo que hacen es en pos de perjudicar a la nación, y es por eso que nosotros estamos comprometidos a combatirlos fuertemente y mostrarnos tal cual somos, no tener vergüenza de practicar el cristianismo, de tener esa moral de la cual hablábamos, no tener vergüenza de decir que somos nacionalistas, que somos profundamente patriotas, que amamos a nuestra Argentina. No hay que tener vergüenza y no tener vergüenza de estar en el lugar donde hay que estar e irse del lugar que hay que irse en el momento donde esas cuestiones no estén totalmente claras. Por supuesto que nosotros entendemos que hacemos política y vamos a buscar los mínimos denominadores comunes en todos lados, porque este movimiento nacional que estamos construyendo va en busca del poder. No hacemos política para acceder a los cargos, no, sino que queremos acceder a los cargos y construir, no a través de los cargos, sino a través de una buena política, de un buen discurso, de un posicionamiento estratégico y de una buena táctica, las condiciones necesarias para que se actúe el bien común en nuestra patria. Y es por eso, compañeros, que necesitamos tener concejales, diputados, senadores, funcionarios que representen estas ideas, que sean verdaderamente peronistas y nacionalistas, que nos representen. Y si no vemos que hay ninguno que nos represente, avancemos nosotros, porque estas ideologías foráneas de las que hablaba, el progresismo, el feminismo, etcétera, etcétera, no se contentan con acceder a algunos lugares de poder, sino que verdaderamente vienen por todo. Yo hago un llamamiento a muchos católicos, a muchos nacionalistas, que están buscando siempre la diferencia. Camaradas, compañeros, el enemigo se está metiendo adentro de tu casa, está llegando a los colegios. Va a ser el día que no te va a cansar con refugiarte en algún lado. Es por eso que te llamo y te convocamos a la batalla, a la restauración cultural. Pero esta es una batalla sin armas, es una revolución de amor y paz, haciendo política, pero haciendo política inteligente. Tenemos que tener claro que las formas y los modos y la transmisión de nuestro mensaje es muy importante. No podemos poner a la comunicación en un costado. Tenemos que comunicar bien nuestro mensaje. Tenemos que tener un discurso claro, pristino, transparente, que todos lo puedan entender.
¿Cómo hacía Perón? Uno lee el modelo argentino y es tan claro todo lo que se reivindica, lo que se promueve, la familia, la soberanía política, la independencia económica, la justicia social y el nacionalismo cultural. Perón habla del nacionalismo cultural, es ese legado, esa bandera, tenemos que tenerla bien en alto. Hoy, ¿dónde está? ¿Dónde aprenden los chicos las cosas que tienen que aprender en el colegio? Si les pasa un héroe de Malvinas por al lado y no lo conocen, no lo conocemos, no reivindicamos a nuestros héroes, no reivindicamos a los que están vivos, vamos a reivindicar a los que están muertos. Incluso algunos atorrantes han bajado cuadros de nuestros héroes, como el de Capitán Giachino ahí en Mar del Plata. No tienen vergüenza, no tienen perdón de Dios esas cosas, porque eso es un ataque furibundo a nuestra nación. Compañeros, peronismo y nacionalismo siempre fueron de la mano. Como dijimos, habrá habido algunas discusiones, algunos problemas, hubo fuertes enfrentamientos, pero es el momento donde la Argentina se nos va como arena entre las manos y es el momento donde el movimiento nacional reclama que cada organización, que cada agrupación, que cada partido político que se identifica con la doctrina peronista haga un esfuerzo por la unidad y por ir en busca de los lugares de poder. Porque si no nos van a tener 4 años uno, 4 años otro, que son lo mismo, amarillo o color azul, pero que lo central es lo mismo. Tenemos que buscar ese nacionalismo de la justicia social, que tenga como eje el trabajo. Cuando el Papa Francisco el otro día hablaba, sobre todo, y siempre, bueno, se tiende a malinterpretar muchas cosas, lo que marca la doctrina social de la Iglesia es muy claro. Hay primero un destino universal de los bienes, segundo, la propiedad privada es importantísima, muy importante, pero la propiedad privada está en función social. ¿En función de qué? Del trabajo. Y el peronismo llevó adelante al capital y al trabajo unidos. Y eso es lo que tenemos que reivindicar y restaurar. Defender a nuestras cámaras empresariales, a nuestros sindicatos. ¿Dónde vibra más el peronismo y el nacionalismo que en un sindicato? Uno entra a un sindicato y va a ver el cuadro de Rosas, el cuadro de San Martín, seguramente la Virgen de Luján, o cualquier pintura o cuadro religioso. Eso lo vamos a ver en los sindicatos y en muchísimas cámaras empresariales también. Es allí donde tenemos que buscar, no en el pobrismo. Cuando hay compañeros que critican el pobrismo, más allá de quien lo diga, verdaderamente tienen razón y están caracterizando un fenómeno que está dando de lleno en el movimiento nacional y que genera serios problemas, porque el pobrismo y la ideología de que solamente por ser pobre uno es bueno, y verdaderamente el cristianismo no quiere eso, el cristianismo quiere la realización plena de la persona humana en su fase espiritual y material. Por supuesto que el pecado original nos ha marcado y genera inequidades porque tenemos oscurecida la inteligencia y la voluntad y cometemos, como decía antes, muchísimos pecados y no constituimos una sociedad y una comunidad de amigos que viva en concordia, como nos pedía Jesús en el Evangelio de San Juan, capítulo 15, cuando nos llamaba amigos a todos los que nos consideramos sus discípulos. Pero no podemos construir esa sociedad sobre
la pobreza. No, no, de ninguna manera. Eso es una ideología que está atravesada por ideas progresistas, ni siquiera digo, un marxismo muy aguado y por una idea que promueven compañeros, no digo con maldad, que militan sobre todo en los movimientos sociales. Bueno, el movimiento nacional promueve el trabajo, promueve la movilidad social, promueve la plena dignidad humana, promueve la familia, promueve eso y bueno, a mí no me gusta hablar mucho de ejemplos propios, pero la mayoría se va a sentir identificado. Promueve aquello de que tu abuelo, como mi abuelo, uno era albañil, mi otro abuelo siempre fue obrero metalúrgico, mis dos abuelas cuidaron personas y otra fue costurera y después repostera. Dos de mis abuelas eran casi analfabetas, una analfabeta total, otra casi, y mis dos abuelos habían terminado la primaria. Sin embargo, se construyeron su casa, todos eran peronistas, por supuesto. Se construyeron su casa, le legaron a mi viejo la mejor educación que pudieron, con sus limitaciones, y ya mi viejo fue supervisor en una fábrica y llegó a jefe de una fábrica metalúrgica. Y junto con él, hace 19 años, emprendimos una empresa familiar y yo fui el primer universitario de mi familia. Primero que se recibió en una universidad que fundó Juan Domingo Perón, que hoy se llama Universidad Tecnológica Nacional, pero que en su momento era la Universidad Obrera Nacional. Y ahí tenés resumido el peronismo. Esa historia la podemos contar todos. ¿Quién no la puede contar en su familia? Porque no tenga un conocido que la haya vivido. Y es el centro en el trabajo, repito, la movilidad social, en el ascenso, no en ser rico, no estamos hablando de ser ricos, sino en ir creciendo materialmente y espiritualmente. Es otra de las cosas que Perón pide en el modelo argentino y para eso es vital el nacionalismo cultural. En este marco, compañeros, nuevamente los invito y arengo desde nuestra organización, la Brigadier General, a luchar por la restauración espiritual, moral y material de nuestra querida Argentina. Solo así la vamos a sacar de este abismo, de este pozo donde nos han llevado los diferentes gobiernos de tinte progresista, tanto liberal como socialdemócrata. Y siempre fue muy importante en todas las patrias, y siempre fueron muy importantes para los nacionalismos de todos los lugares del orbe, los poetas que cantaban las glorias de sus héroes, que le cantaban a la patria y que le cantaban a todas las cosas que más amamos. Y yo quiero terminar esta charla agradeciéndoles de todo corazón a mis amigos, a quienes me enseñaron también es otro mensaje, a eliminar todos los prejuicios que uno podía tener como católico practicante, conociendo a hermanos evangélicos que viven su fe plenamente y que para mí son un ejemplo y que yo los quiero mucho y que los considero verdaderamente amigos y hermanos en la fe y hermanos en esta lucha que debemos dar. Y es por eso que para terminar quiero leer un poema del padre Leonardo Castellani, que es uno de los arquetipos que guía a nuestra organización, que se llama Canción del Amor Patrio. Amar la patria es el amor primero, y es el postrero amor después de Dios. Y si es crucificado y verdadero, ya son un solo amor, ya no son dos. Amar la patria hasta jugarse entero, del puro patrio bien común en pos, y afrontar marejada y viento fiero. Eso se inscribe al crédito de Dios. Dios, el que no se ve,
Dios insondable, de todo lo que es bien, oscuro abismo, solo visible por oscura fe. No puede amar, por mucho que él hable del fondo de su gélido egoísmo, que no es capaz de amar ni lo que ve. Con esto, compañero, lo llamo a luchar por la Argentina, a restaurar esta patria, y bueno, estamos en el medio de un proceso electoral al cual tenemos que afrontarlo con mucha hidalguía, con mucha unidad, con mucho patriotismo y con muchas convicciones, y no claudicando absolutamente en ninguno de nuestros principios y valores y en nuestra doctrina. Sí, vamos a negociar, vamos a sentarnos en todas las mesas, pero no podemos claudicar en nuestros principios y valores y en nuestra doctrina, y no podemos traicionar a nuestro cristianismo, porque si hiciéramos alguna de estas cosas estaríamos traicionando a la patria y no sería digno de buenos hijos de Dios y de buenos patriotas. Así que muchísimas gracias por haberme escuchado y nuevamente gracias a los compañeros de